Ana siempre había sentido una extraña atracción por el viejo espejo de su abuela, un bonito recuerdo cubierto de polvo y con un marco de madera tallada que parecía contar historias de tiempos pasados. Después de la muerte de su abuela, vio la oportunidad de vivir las memorias de su antigua dueña. Así que decidió llevárselo a su casa, pensando que podría darle un toque antiguo a su habitación. Cuando lo colocó en la pared, sintió una mezcla de nostalgia e inquietud, como si el espejo guardara secretos que no debía descubrir. Al principio, todo parecía normal. Ana se miraba en el espejo, admirando su reflejo y recordando a su abuela tal y como lo deseaba. Pero una noche, mientras se preparaba para dormir, notó algo peculiar. Al mirarse en él, vio figuras oscuras danzando detrás de ella, sombras que se desvanecían cuando giraba la cabeza. La primera vez pensó que era solo su imaginación que le jugaba una mala pasada, un juego de luces en la habitación oscura que la habían asustado. Sin embargo, aún así, se quedó con la sensación de que alguien la observaba. Con el paso de los días, el espejo comenzó a cobrar vida propia. Cada vez que Ana pasaba frente a él, sentía un escalofrío. Las figuras en el cristal se volvían más definidas, mostrando rostros pálidos con miradas vacías que parecían suplicarle. Una noche, al intentar dormir, oyó aquellas sombras hablarle, tratando de llamarla. Eran voces que resonaban en su mente. Ana, ven. Despertó de golpe y, sintiéndose atraída por el espejo, se sentó frente a él. Los rostros ahora eran más claros, mostrando una mezcla de tristeza y rabia. Desesperada, intentó ignorarlos, pero cada vez que se alejaba, las voces se volvían más fuertes. Comenzó a perder el sueño, y con el paso de los días, quedó completamente agotada por las noches sin descanso. Una madrugada, decidió enfrentarse a las figuras. Gritó: «¡Déjenme en paz!». En ese instante, el espejo tembló, y una risa ensordecedora llenó la habitación. Ana sintió una mano fría tocar su hombro y se giró rápidamente, pero no había nadie. Con el corazón en la garganta, intentó romper el espejo, pero sus manos no podían atravesar la superficie. Los días se convirtieron en una pesadilla. Sus amigos notaron que estaba distante, distraída, perdida desde el día que consiguió aquella vieja reliquia. Es como si una parte de ella hubiera quedado atrapada en el espejo. Cansada, en un intento de escapar, decidió deshacerse de él. Lo llevó a un mercado de antigüedades, pero al llegar a casa, lo encontró de nuevo en su habitación, perfectamente intacto. La última noche que pasó frente a él, Ana, desesperada, sintió que su voluntad se desvanecía. Las figuras se acercaron más, sus ojos vacíos brillando con una intensidad aterradora. En un último intento de liberarse, gritó: «¡No más!». Pero la risa se convirtió en un grito ensordecedor y, al abrir los ojos, se dio cuenta de que ya no estaba en su habitación, sino dentro del espejo, atrapada entre los fragmentos que ahora la reflejaban eternamente. Cuando sus familiares encontraron el espejo roto al día siguiente, no había rastro de Ana. Empezaron las búsquedas pero nunca la encontraron, se le dio por muerta. Sin embargo, solo aquella nefasta antigüedad sabía la verdad. Que en aquellos fragmentos quedó atrapada en sus siniestros reflejos, eternamente gritando por ayuda, mientras el espejo, el perverso espejo, aguardaba a su próxima víctima. Un grupo de amigos, Pedro, Carla, Luis y Sara, decidió aventurarse a un bosque remoto para acampar. Estaban emocionados por la idea de desconectarse del mundo y disfrutar de la naturaleza. Mientras montaban sus tiendas, comenzaron a compartir historias de terror. Hubo en particular una leyenda que rezaba sobre una casa abandonada en los bosques. La historia realmente no asustó a nadie, pero sí cautivó su curiosidad sobre aquella casa. Cuando cayó la noche, decidieron salir a buscar la casa. La luna llena se veía en el cielo estrellado, iluminando el bosque. Eran las condiciones ideales para salir a caminar entre los árboles, pero todos pudieron sentir que la atmósfera era densa, incómoda y silenciosa.
Finalmente, encontraron la casa, oculta tras una cortina de árboles. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, y la puerta crujió ominosamente al abrirse. Una sensación de inquietud recorrió a todos. Dentro, el aire estaba cargado de un olor a humedad y abandono. Muebles cubiertos de sábanas blancas parecían fantasmas en la penumbra. Sin embargo, lo que más inquietó a los amigos fueron las fotografías en las paredes. Retratos de personas con miradas vacías los observaban. Una de las fotos captó la atención de todos. Un grupo de 4 amigos sonriendo, que se parecían increíblemente a ellos. «Esto es raro», murmuró Luis, frunciendo el ceño. Sara, sintiéndose incómoda, sugirió que se marcharan, pero Pedro, entusiasmado, insistió en explorar más. Mientras recorrían la casa, comenzaron a escuchar risas suaves y murmullos que parecían provenir de las sombras. La tensión aumentaba, y la risa se convirtió en un eco aterrador. De repente, la atmósfera cambió. Un frío intenso llenó la habitación en la que estaban, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear. La puerta que habían dejado abierta se cerró de golpe, y la risa se volvió ensordecedora. Aterrados, intentaron encontrar otra salida, pero las sombras parecían rodearlos, ocultando las salidas. «Esto no es un juego», gritó Carla. Pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido de las risas. Las figuras comenzaron a emerger de las paredes, sus rostros distorsionados y aterradores. Los amigos intentaron separarse, pero una fuerza invisible los mantenía unidos, como si la casa estuviera alimentándose de su miedo. Uno a uno, comenzaron a desaparecer. Pedro fue el primero, arrastrado por las risas que resonaban en el aire. Carla gritó, pero su voz se apagó. Luis y Sara intentaron encontrar la salida, pero se encontraron atrapados en la habitación, con las sombras acercándose cada vez más. No había escapatoria de aquel asedio, de aquel perverso cuarto. La luz del día llegó, pero la casa permaneció en silencio. Nadie volvió a ver a Pedro, Carla, Luis ni Sara. Solo sus fotografías adornaban las paredes, sus sonrisas congeladas en el tiempo, perpetuando su eterno destino en aquel lugar maldito. Laura recibió una muñeca de porcelana de su tía, una figura elegante con un vestido de encaje que había pertenecido a su abuela. Al principio, pensó que era una hermosa adición a su colección, un tesoro familiar. Sin embargo, conforme pasaron los días, comenzó a notar cosas extrañas. La muñeca parecía observarla con una intensidad inquietante, y a veces creía que podía oírla susurrar. Una noche, mientras se acomodaba en la cama, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decía una voz suave, casi un murmullo. Laura se despertó sobresaltada, pero pensó que solo era su imaginación. A lo largo de la semana, los susurros se hicieron más frecuentes, como un eco persistente que no podía ignorar. Cada mañana, la muñeca aparecía en diferentes lugares de la habitación. Un día, la encontró en su escritorio, al siguiente, en su mesita de noche. La inquietud creció al descubrir que, cada vez que la movía, sentía que algo oscuro la observaba. Decidió investigar, sentándose frente a la muñeca y preguntándole, «¿Qué quieres de mí?». Pero la muñeca, por supuesto, no respondió. Sin embargo, Laura sintió un escalofrío de terror. Esa noche, decidió deshacerse de la muñeca. La llevó a un mercado de antigüedades, pero al llegar a casa, la encontró de nuevo en su mesita de noche, perfectamente intacta, con una pequeña nota en su regazo que decía, «No puedes escapar». Desesperada, Laura se dio cuenta de que la muñeca tenía una conexión oscura con ella. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. La muñeca parecía cobrar vida por las noches, acercándose más a ella. Sus ojos brillando con un destello siniestro. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir su presencia, como si estuviera esperando algo. En su última noche, sintió que el aire en su habitación se tornaba denso y frío.
Las sombras parecían alargarse, y las risas de la muñeca resonaban en su mente. En un último acto de valentía, decidió romperla. Tomó un martillo y, con todas sus fuerzas, la golpeó. Pero al hacerlo, el aire se volvió denso, y la habitación se llenó de risas malévolas. En un instante, la muñeca se volvió a unir, y Laura sintió que algo la atrapaba. «No puedes deshacerte de mí», susurró la muñeca, mientras una oscuridad envolvía la habitación. En un último intento de liberarse, Laura gritó, «Te odio». Pero la risa se intensificó, y todo se volvió oscuro. Nadie volvió a ver a Laura. Solo la muñeca, ahora reparada, permanecía en su habitación, sonriendo con malicia, esperando a su próxima víctima, mientras las sombras danzaban alrededor, alimentándose de los miedos de quienes se atrevían a acercarse. Si te ha gustado este contenido, deja tu like y suscríbete para escuchar más historias de terror.